Hola a todos y bienvenidos a otro seminario de matemáticas y física de altas energías en Physics Latam. Hoy estamos felices de tener al profesor Iñaki García Echevarria ofreciendo un mini curso sobre anomalías y simetrías globales generalizadas. Profesor Echevarria obtuvo su PhD en la Universidad Autónoma de Madrid para luego realizar varios postdocs en la Universidad de Pensilvania, en el CERN, en el Instituto Max Planck en Múnich y actualmente es profesor de la Universidad de Durham en UK. Su interés de investigación comprende de manera general teoría cuántica de campos, teoría de cuerdas, dualidades y fenomenología de teoría de cuerdas. Hoy nos dará la primera clase de este minicurso y si tienen alguna pregunta durante el seminario, no duden en levantar la mano para poder hacer la pregunta. Y bueno, los dejo ahora con Iñaki. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación para dar estas clases. Em, el tema de estas clases es simetrías y anomalías. Estos son conceptos que son muy centrales en la física moderna y en los últimos 10 años o así ha habido una reformulación muy importante de qué quieren decir estas cosas. Cuando hablamos de simetrías, la imagen clásica es algo que voy a describir en un segundo, pero no es capaz de reproducir ciertos fenómenos que hoy en día sabemos son importantes, cosas como simetrías discretas o simetrías no invertibles, o otro tipo de simetrías que encontraremos en el curso, que se conocen como simetrías generalizadas. Em, Hemos expandido la idea de simetría de tal manera que ahora podemos pensar en muchos más fenómenos de una manera uniforme, usando el lenguaje de simetrías suficientemente modificado para incorporar estas modificaciones. Entonces, el objetivo del curso es presentar un poquito algunos ejemplos básicos de estas nuevas ideas, motivarlas y explicar qué implicaciones tienen también para en el campo de anomalías, que es algo muy cercano a las simetrías. Un curso donde explico las generalizaciones del concepto de simetría, yo creo que es mejor empezarlo explicando la idea clásica de simetría para estar todos en al mismo nivel. Así que lo primero que voy a hacer puede ser una explicación de la idea de simetría que es posible encontrar en cualquier libro de texto y luego voy a generalizarla más y más hasta llegar a la idea moderna de simetrías que, bueno, que es muy nueva y más potente. Y voy a hacerlo por tener un ejemplo concreto en mente, un ejemplo interesante que en cierto sentido es casi universal. Muchas cosas se pueden entender una vez que uno entiende este ejemplo en suficiente profundidad. Y el ejemplo que voy a usar hoy y en algunas de las lecturas siguientes va a ser el escalar. A ver. El escalar masivo cargado. Esto es una teoría que está descrita por una acción que depende de un campo complejo, phi, y la acción en d dimensiones es la integral d-dimensional de un término cinético, que voy a escribirlo así, y un término de masa. Esto es algo muy conocido. Em, el, el campo phi, que es un campo complejo, es decir, que nos manda de dimensiones. Escribo espacio real, pero en un momento lo voy a generalizar a manifolds más complicados. Nos manda los números complejos. Es el escalar complejo del que estoy hablando. Y en este caso tenemos una simetría. Hay una simetría. En este caso es U1, que actúa de la siguiente manera. Uno toma el escalar complejo y lo multiplica por una fase, donde esta fase alfa es un número real. Em, Porque está exponenciado, es un número real multiplicado por i exponenciado, lo único que nos importa es los reales módulo 2πz.
Entonces esto nos da un círculo de fases por las que podemos multiplicar a escala del complejo. Y claramente esta simetría es una invariancia de esta acción que he escrito. Si hay alguna pregunta en cualquier momento, por favor, interrumpidme y lo explico más en detalle. Muy bien. Entonces, en general, esto es un ejemplo, pero en general, si uno abre un libro de texto, una simetría es una, um, la transformación de los campos normalmente mandamos los campos que tengamos, los voy a llamar también phi, pero podemos tener muchos, no tiene por qué haber solo uno, tal que S de phi va, opa, va a un S de phi prima, que es igual a S de phi. Es decir, en el caso que uno encuentre en los libros de texto, queremos que la acción no cambie aunque cambiemos los campos. Es el ejemplo del escalar que comentaba antes, este de aquí, no cambia aunque haya cambiado los campos. Porque estoy tomando el conjugado aquí y la fase se cancela. Em, en general, como la acción es una integral de del lagrangiano, de la densidad lagrangiana, podemos imponer esta condición sin que el lagrangiano en sí sea invariante. Nos permitimos normalmente que el lagrangiano cambie por una derivada total si en el infinito los campos van a cero suficientemente rápido. Ah, gracias. Sí, esto me viene muy bien saberlo, gracias. En nuestro caso, para simplificar, voy a asumir en lo que voy a decir que la densidad lagrangiana para mi nuevo campo, mis campos transformados, es igual a la densidad lagrangiana antigua. Ok, muy bien. Vale. Entonces, cuando llegue a formas diferenciales, homología y demás, daré un repaso rápido, porque algunos de vosotros no están muy familiarizados. Muchas gracias. Vale. Esto es una suposición, como digo. En general, uno puede permitirse añadir aquí un término que es una derivada total de algún término, pero no voy a añadir. Una vez, cuando uno tiene una transformación de los campos que es una simetría, tenemos el teorema de Noether, que nos dice lo siguiente. Cuando tenemos una simetría continua, em, que actúa de manera infinitesimal así, en nuestros campos. Voy a hacer el ejemplo del escalar cargado. Entonces, hay una corriente conservada que es la corriente de Noether, que es el generador de la transformación, es decir, este A de aquí que aparece al expandir la transformación del campo, veces
la variación de la densidad de la acción con el momento y lo mismo para el campo conjugado. Naturalmente hay una teorema de Nether general para cualquier acción con cualquier tipo de campos. Este es el teorema de Nether para este ejemplo específico del escalar masivo cargado. En nuestro caso, ¿qué es A? Bueno, lo que hacemos es coger la variación de... hay una pregunta. Hola, profe. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora sí, sí. Sí, disculpe. Tengo una pregunta. La cosa es, cuando hablaba de simetría para ese campo, ¿es una simetría global? Sí, sí, esto es una simetría global. Es muy buena pregunta. Normalmente, cuando digo simetría, siempre quiero decir simetría global. En teoría cuántica de campos, las simetrías gauge es mejor pensarlas como redundancias, es decir, no son una propiedad física de la teoría, es una propiedad de descripción de la teoría. Y por tanto, yo siempre que digo simetría, quiero decir simetría global. Ok, Ujú. Gracias. A veces lo que voy a hacer va a ser coger una simetría global y gaugearla. Explicaré qué es eso. Y entonces se convierte en una simetría gauge que deja de ser una propiedad observable de la teoría. Muy bien. Gracias por la pregunta. Vale. Entonces tengo que decir que son estos generales de la transformación. Y en general lo que son, bueno, uno coge cómo cambia el campo. En este caso tenemos que nuestro campo cambia por una fase. Tomamos la derivada con respecto al parámetro y ponemos el parámetro a cero. Es decir, que en nuestro caso esto es simplemente IQ veces el campo. Esto nos dice cómo cambia el campo de manera infinitesimal cuando hacemos la transformación, la simetría. Y similarmente, el campo conjugado cambia con un signo menos. O sea que lo que esto nos dice es que Jmu es IQ phi, la variación del lagrangiano con respecto al momento, menos IQ phi barra, la variación del lagrangiano con respecto al momento conjugado. Vale. Uno se puede hacer el cálculo. Si miramos al lagrangiano, el momento aparece de esta manera y el momento conjugado aparece de esta manera. Sé que cuando tomamos las derivadas nos quedamos con IQ phi con la barra menos IQ phi barra. Vale. O sea, el teorema de Nether es que en nuestro caso particular, esta corriente está conservada. ¿Qué quiere decir conservada? Conservado quiere decir que d mu j mu es igual a cero. ¿Alguna pregunta? Em, vale, vamos a continuar. Quizá un ejercicio que os animo a hacer es mostrar que esta corriente realmente está conservada usando... profe. ¿Sí? ¿Mm? Tengo una pregunta, pero una duda, a lo mejor no tiene mucho que ver. ¿Sabes que cuando definen la corriente Ujú. de Nether, la definición es como el momento canónico, ¿no es cierto? Sí, eso es. Es Es el donde, generador de transformación veces el momento canónico. Eso es. claro. Entonces, cuando te hablaba de esas, por ejemplo, teorías gauge que tienen estos constraints y esas cosas, ¿qué pasa con esa corriente? Em,
Porque hay momentos que son cero. Sí, sí, sí. Si uno intenta hacer el statement del teorema de Noether para corrientes gauge, lo que te sale no es una corriente conservada, te sale una constraint en el espacio de fases, en el espacio de estados, si quieres. Es decir, en el caso de simetrías globales, uno puede tener estados que tienen carga bajo las simetrías, pero la manera en que evolucionan es tal que la corriente que uno mide con esta carga está conservada. Si uno tiene corriente aquí, se tiene que desplazar a algún otro sitio, de tal manera que la corriente total o la carga total en el espacio está conservada. Para simetrías gauge es un poco distinto porque lo que uno impone es la ley de Gauss, que te dice que el espacio de Hilbert tiene que ser invariante bajo la transformación gauge. Correcto, vale. Sí, es muy buena pregunta. Vale. Un ejercicio que os animo a hacer es mostrar que de mu j mu es cero usando las ecuaciones de movimiento. Ah, estas se conocen como las ecuaciones de Lagrange. Muy bien. Una vez que no tenemos la corriente conservada, el teorema de Noether para una corriente continua, normalmente lo que construimos es la carga conservada. Podemos construir la carga de Noether. Y esto se define como la integral sobre el espacio. Voy a tomar aquí d igual a 3 más 1 de la componente temporal de la corriente Noether. Y lo importante de esta carga es que, bueno, dos cosas importantes. Una es que está conservada. Es decir, si uno toma la variación con el tiempo de la corriente Noether, o sea, perdón, de la carga de Noether, esto lo podemos escribir como la integral en espacio de entre x. Estoy usando t y 0 de manera intercambiable. Es decir, 0 es la coordenada temporal. Y ahora usando que la divergencia de j es 0, tengo la divergencia espacial de la parte espacial de j, y esto es la integral en la esfera del infinito de j veces la dirección normal, el elemento de superficie. Bueno, voy a hacer esto un poquito despacio, porque quizá no todos los pasos aquí son familiares. Lo primero que he hecho ha sido coger la derivada temporal y la he metido dentro de la integral y se ha convertido en una derivada parcial. Ahora he usado el teorema de Noether, que me dice que esta corriente está conservada en el espacio-tiempo, para reemplazar la derivada temporal de la componente temporal de j con la suma sobre derivadas espaciales de las componentes espaciales de j. Cuando escribo vector, quiero decir las componentes espaciales. Y el signo menos es simplemente en general voy a dar estas lecciones en euclídeo, o sea que mis índices arriba abajo no importan, y esto es una suma con coeficientes 1, 1, 1, 1. Y en el siguiente paso aquí he usado el teorema de Gauss, que me dice que si integro una divergencia sobre una región espacial, es lo mismo que la integral sobre el vector normal
sobre una región en el borde de la región espacial. Me estoy imaginando que tengo R3, que tiene un borde en el infinito, que es una 2 esfera. La he llamado S2 infinito. Y esto es la integral del flujo de J a través de la esfera en el infinito. Entonces, asumiendo que los campos van a cero en el infinito, en particular que la corriente va a cero en el infinito, tenemos que la carga de Nether está conservada en el tiempo. Este es un resultado clásico que estoy seguro que muchos de vosotros ya habéis visto, pero igual, para empezar los lectures de manera familiar, digamos, los empiezo así. Vale, ahora vamos a hacer una cosa quizá menos familiar, que es, vamos a estudiar la versión cuántica de estos fenómenos. Y para empezar, es conveniente reformular esto en el lenguaje hamiltoniano. En el lenguaje hamiltoniano, la evolución temporal de una función en espacio y fases está dado por el conmutador con el corchete de Poisson. Estamos diciendo que h con q es cero. Y además tenemos lo siguiente, y tenemos que la transformación de los campos está generada por los corchetes de Poisson con Q. Es decir, A, que era nuestra transformación infinitesimal del campo Q. Opa. Esta es la transformación infinitesimal del campo Q. Está dada por el corchete de Poisson de phi, perdón, llamamos nuestro campo phi, es el corchete de Poisson de phi con Q. Y hemos calculado antes que esto es IQ phi. Y similarmente, la transformación de phi barra está generada por Q también. Lo que podemos hacer ahora es exponenciar. Esta es la transformación infinitesimal, pero podemos construir una transformación finita si escribimos que e a la alfa corchete de Poisson con Q, actuando en el campo. Y con esto lo que quiero decir es el campo más alfa corchete de phi con Q, más un medio de alfa cuadrado corchete. Además, bueno, es un ejercicio bastante directo, os animo a hacerlo, que si uno coge este corchete infinitesimal y lo empieza a iterar, escribe toda esta serie de corchetes infinitos, lo que uno tiene es e a la q alfa con un i. Fin. Bueno, este es el statement normal de que la acción en funciones de espacio y fases están generadas en el formalismo hamiltoniano por los corchetes de Poisson con la carga conservada. Y en la teoría cuántica, lo que hacemos es reemplazar, si tenemos dos funciones en espacio de fases, f y g, digamos, reemplazamos su corchete de Poisson con los factores, que es IH barra, por el conmutador de los operadores correspondientes en la formulación cuántica. Así que en la teoría cuántica, en vez de hablar de corchete de Poisson, hablamos de conmutadores, en vez de hablar de f y g, para mí f y g serían cosas como phi y q, construimos operadores cuánticos correspondientes, los ponemos sombreros,
y su corchete determina su conmutador. Quizá debería decir up to higher order terms. Hay una pequeña sutileza aquí, pero no va a afectar nada de lo que digo. El punto es que uno no siempre puede imponer que para dos funciones arbitrarias en el espacio de fases se obtenga esta relación, pero a primer orden siempre uno puede hacerlo y para los campos que yo voy a discutir siempre se puede hacer. En particular, si tenemos un operador cargado, le voy a llamar OQ, y uno se calcula su carga. Lo único que hay que hacer es tomar el conmutador con Q y nos da la carga del operador. Esto lo estoy leyendo simplemente de este tipo de relación. La transformación del operador fue el corchete de Poisson, y hay unos factores aquí de IH barra que he usado para comerme esta I y de paso cambiar el orden aquí con respecto al corchete de Poisson. Un ejercicio es verificar que esto que estoy diciendo es consistente en cuanto a signos y demás. Vale. ¿Alguna pregunta en momento? Ok, bueno, sigamos construyendo. Esto es una discusión muy estándar. Eh, en un momento voy a empezar a generalizarlo, pero esto lo podéis encontrar en cualquier libro de texto. Ahora, el operador Q es un operador hermítico. Quizá un ejercicio que podéis hacer es este Q que he calculado antes, a partir de la J. Podéis verificar que es una cantidad real, tal como lo he escrito. Y en la teoría cuántica tenemos que Q es hermítico. Así que podemos construir un operador unitario. Le voy a llamar U alfa, que defino como la exponencial I alfa Q. Esto es la versión finita de la generación de carga. En vez de hacer una transformación infinitesimal, que es lo que hace el operador Q, este operador de aquí me hace una transformación finita. Es análogo en la teoría cuántica de este operador finito que estaba discutiendo antes. Y la acción de este operador en operadores cuánticos se puede escribir como lo he escrito antes, como un conmutador, pero es más normal escribirlo de la siguiente manera. Es una conjugación por alfa. Si tenemos un operador cargado o Q, con carga Q, pues tomamos el U y U inverso, o U conjugado, en los dos lados, y nos da I al Q alfa o Q. Quizá un ejercicio es mostrar esto. Vale. Si no hay preguntas, voy a continuar. Un par de notas, quizás. Todo lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser cuántico, en la teoría cuántica, así que no voy a escribir más sombreros.
Entonces tengo algo como OQ hat y le voy a llamar OQ. Todo lo que voy a hacer va a ser cuántico a partir de ahora. Y esto es una nota. Y la otra es que tenemos, bueno, si multiplicamos dos de estas cosas, tenemos U alfa, U beta. Esto es la exponencial de I alfa Q y beta Q. Q conmuta consigo mismo, o sea que esto es I alfa más beta Q y esto es U alfa más beta. O sea que estos operadores forman un grupo abeliano. Los que he definido son abelianos. Hay una generalización no abeliana de toda esta historia. Em, no lo voy a comentar rápido, pero una cosa que uno puede probar y va a ser clara una vez que los introduzca, las simetrías generalizadas, al menos las más simples, son abelianas, o sea que mucho de lo que voy a decir va a ser para grupos abelianos y no voy a decir mucho sobre grupos no abelianos, pero por mencionarlo, o sea, es una parte, em, para un grupo general G, no tiene por qué ser abeliano, es un grupo de Lie, eso sí, y lo voy a asumir simplemente conexo en esta fórmula. Y tomamos dos elementos del grupo que lo voy a llamar G y H. Tenemos que puedo definir U en una representación. Escribo así, R de G. Esta es una representación. Y lo escribo simplemente como la exponencial de I, la descripción de G como un elemento del grupo de Lie, veces los generadores del álgebra de Lie. Si escribe uno en una representación del elemento de grupo así, puede definir un UG, que es la exponencial, como uno se imaginaría, y integral suma sobre K, GK, Q de K en esa representación. Es decir, para cada generador del grupo que tengamos, cada uno de estos T's, tenemos una carga conservada. Estas forman un grupo abeliano, no van a conmutar entre ellas en general, pero bueno. Y podemos construir un generador finito de esta manera, exponenciando como una exponenciaría un elemento de la álgebra. ¿Vale? Sé que todo esto se puede hacer, pero como es un poquito más complicado, no voy a decir mucho de ello. Y la acción de estos generadores, generadores en un operador en una representación R, G. Lo siguiente, de nuevo actúo con conjugación, o sea que tomo este UG que he escrito, em, tengo un operador en una representación R, va a tener índices ahora porque está en representación no trivial. Y la acción es como uno se puede imaginar, RG, que es una matriz, y J o J. La ventaja de escribir cosas de esta manera, aunque no diga mucho yo de operadores no abelianos o de grupos de simetría no abelianos en estas lectures, es que esta expresión que acabo de escribir, esto tiene sentido para cualquier grupo, no solo grupos continuos, pero también grupos discretos.
Es una idea muy importante, así que voy a parar un segundo y explicarlo un poquito. Em, si uno tiene un grupo discreto, por ejemplo Z2, un grupo que multiplica por un signo, sí, justo eso. Hay una pregunta en el chat que es, si es un grupo discreto, ¿cómo defines los UG? Sí, es lo que voy a explicar ahora. Si uno tiene una simetría discreta, Z2, por ejemplo, que actúa con un signo, entonces los Qs, o de manera más fundamental los Js, en el teorema de Nether no se pueden definir. No hay generadores infinitesimales, los A no están. O sea que los J no los podemos definir y los Q no los podemos definir porque es una integral de J. Pero lo que sí que vamos a tener en la teoría cuántica es una acción de la simetría en los operadores cuánticos y va a estar implementada por un operador unitario, U, que va a actuar por conjugación. Es decir, que los U's van a existir y los R's, que en el caso de Z2, por ejemplo, serían signos sin más, también van a existir. En la práctica, ¿cómo podemos construir estos operadores U? Una manera de hacerlo, si tiene una simetría abeliana, por ejemplo Z2, es empezar con una teoría U1 y restringir a un subgrupo Z2. Esa sería una manera concreta. Vale. ¿Contestas a tu pregunta, José Luis? Bueno, voy a asumir que sí, si no ya me preguntas. Vale. Quizá un punto que puedo enfatizar en este momento es que, al menos para mí, pero también para mucha otra gente, una de las razones para entender un formalismo más abstracto, como el que voy a presentar ahora, es que en muchas teorías que nos interesan no tenemos una descripción lagrangiana. Y tenemos que pensar de esta manera, tenemos que pensar cómo definir las simetrías de manera más abstracta. Es lo que voy a explicar ahora, pero hay métodos para determinar la estructura de operadores U sin saber cuáles son los campos de nuestra teoría. Es lo que voy a explicar en las siguientes lectures. Sé que vamos a acceder a estos campos de manera mucho más abstracta. No vamos a hacer el teorema de Nether ni nada de eso, pero van a ser nuevos operadores que podemos caracterizar y podemos entender. Para hacer eso, quizá tengo que explicar un poquito de un punto de vista sobre teoría cuántica de campos que no es familiar, pero es muy útil. Así que voy a decir algo sobre path integrals. Y este es el problema básico por el que quiero introducir un formalismo nuevo. Como digo, hay muchas teorías que queremos entender para las que no tenemos una formulación de teoría cuántica de campos. Es decir, no tenemos una formulación semiclásica, no tenemos un lagrangiano, no tenemos campos, pero aún así creemos que las teorías existen. Un ejemplo de estas cosas es en teoría de cuerdas, cuando ponemos teoría de cuerdas en singularidades, muchas veces obtenemos teorías interactuantes que creemos que existen. Em, por ejemplo, 6 dimensiones hay una teoría que se llama de 2,0 que creemos que existen, pero no sabemos escribir lagrangianos para ellas. Y aún así nos gustaría entender cosas como las simetrías de estas teorías. Entonces, lo que voy a dar ahora es una descripción abstracta de qué es una teoría cuántica de campos, sin usar el lenguaje de lagrangianos o campos, y luego voy a intentar explicar qué son simetrías en este lenguaje abstracto. Y luego el problema se convierte en cómo uno construye las simetrías sin tener los lagrangianos y campos. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué es de manera abstracta? De manera abstracta, una teoría cuántica de campos, una QFT, una teoría cuántica de campos. Lo voy a llamar QFT porque si no me va a liar. En D dimensiones. Y voy a asumir que son euclídeas.
Es un objeto que asigna estructuras algebraicas a subespacios. Ok, esto es muy, esto es muy abstracto, así que lo voy a empezar a desempaquetar. La próxima hora o así va a ser desempaquetar qué quiere decir esta definición y cómo formulo simetrías en este lenguaje. El caso básico es que si tenemos un manifold d-dimensional cerrado, cerrado quiere decir que es compacto y que no tiene frontera. ¿Qué es lo que asigna una teoría cuántica de campos a un manifold cerrado y sin frontera? Pues le asigna un número complejo que llamamos la paz integral. Es un número complejo y esto le llamamos la paz integral. Ahora, si uno tiene una descripción de campos y tiene una acción, la paz integral es sumar sobre los campos. Es la cosa que uno ve en los libros de texto. Pero de manera abstracta, cualquier teoría de campos, aunque no tengamos un lagrangiano, nos debería dar una respuesta en cualquier manifold. Es decir, una teoría de campos se puede entender como una receta para, si alguien te da un manifold cerrado, construye un número complejo que es la función de partición. Esto es bastante razonable, al menos en los casos en los que tenemos una descripción familiar en términos de campos y acciones, podemos construir esto. Lo siguiente quizás es un poquito menos familiar. Si tenemos un manifold, de nuevo, cerrado en dimensión 1, lo que construimos es un espacio de Hilbert. Voy a llamar H de n t menos 1, que es un espacio de Hilbert. ¿Cómo construimos este espacio? Bueno, si tenemos una descripción de campos, tenemos un lagrangiano y todo más, H de n de menos 1 es el espacio de Hilbert que obtenemos al cuantizar la teoría en n de menos 1, P es una dirección temporal. Es decir, si uno tiene una formulación de campos, lo que haría es lo que hace siempre, que es tú coges tu manifold espacial, construyes todas tus soluciones de tu teoría clásica, construyes un espacio de fases y haces cuantización. En general, si no tienes una formulación de campos, alguien me tiene que dar una receta para construir estos espacios de Hilbert a partir de cualquier manifold de codimensión 1. La manera de pensar en esto, como quiero que penséis en esto, es que un estado en Hn de menos 1 es una configuración, o quizá una manera mejor de decir esto, es la información que determina la configuración de campos en n de menos 1. Bueno, si uno se olvida por un momento de que los campos en teoría cuántica no conmutan y lo que piensa es qué hago si tengo un manifold de codimensión 1 y quiero especificar qué está haciendo la teoría ahí, bueno, me tienes que decir qué están haciendo los campos ahí, cuál es su valor en ese submanifold. En general, los campos no conmutan,
Uno tiene el campo phi y su momento conjugado, no puede especificar los dos a la vez, así que tendré que especificar qué hace phi o qué hace su momento. Em, pero la tecnología para hacer esto es la habitual. Un momento que hacemos esto, dando em, información sobre un conjunto maximal de operadores conmutantes. Si quiero especificar un estado, en teoría cuántica de campos, lo que hago es cojo una base máxima de operadores que conmutan y digo cuáles son los autovalores de mi estado bajo esta base máxima. Es decir, estoy diciendo, cojo un conjunto máximo de campos que conmutan y digo qué están haciendo en este subespacio. Vale. El siguiente paso es decir qué pasa cuando tengo fronteras. Imaginemos que tenemos un manifold d-dimensional de este estilo. Con fronteras. Este es un manifold MD con fronteras. Hemos dicho que para cada subespacio, para cualquier variedad de codimensión 1, como las fronteras, estas de aquí, asociamos un espacio de Hilbert, que es qué pueden hacer los campos en esta frontera. No quiero especificar en este momento una configuración específica de campos. Estoy dando solo la geometría, no lo que hacen los campos en estas fronteras. Y para indicar eso, escribo con una línea de puntos. Quiere decir que no he especificado lo que están haciendo los campos. Cuando escribo algo así, quiero decir que no especifico el estado. O sea, lo que tengo son espacios de Hilbert, H1, H2, H3, H4 y todos los que haya por aquí. Pero no tengo estados en este espacio de Hilbert. No he fijado qué hacen los campos en estas boundaries, en estas fronteras. A este tipo de configuración, un manifold, una variedad dimensional con fronteras, le asociamos un phi, que es un homomorfismo del producto tensorial de estos campos, perdón, de estos espacios de Hilbert, a los números complejos. Me estoy imaginando que tengo n fronteras aquí, en mi dibujo he puesto 4, pero uno puede tener todas las que quiera. ¿Cómo se calcula uno este homomorfismo? Bueno, un homomorfismo quiere decir que cuando tengo un homomorfismo de este producto tensorial de espacios de Hilbert a los números complejos, quiere decir que cuando elijo un estado en H1, un estado en H2, un estado en Hn, es decir, estados en todas las fronteras, es decir, fijo qué hacen los campos en cada una de estas fronteras, este homomorfismo me puede producir un número complejo. Y en particular me lo produce de la siguiente manera. Si doy un estado en cada una de las fronteras, es decir, una configuración de campos, el valor del homomorfismo es la función de partición de la teoría con las condiciones de contorno dadas por estos estados.
De nuevo, cada vez que doy un estado, estoy diciendo que está pasando por mis campos aquí. Una vez que he fijado qué hacen los campos, puedo hacer la paz integral y eso me da un número complejo. Ese número complejo es la imagen del homomorfismo. Un ejemplo. Bueno, el ejemplo más sencillo que puedo construir es un espacio sin frontera. Hay una pregunta, ¿ese phi es un homomorfismo de espacios vectoriales o qué estructura se está preservando? Sí, es un homomorfismo de espacios vectoriales. Cuando se menciona un espacio de dimensión euclídea, se está haciendo referencia a la rotación de Wick. Sí, quizá yo lo diría un poco distinto. Lleváis con una teoría euclídea. Si no quiero utilizar este formalismo para estudiar teorías lorentzianas, tienes que hacer una rotación, sí. Todo lo que voy a hacer en estas lectures va a ser euclídeo. Vale. Em, eh, en un cilindro infinito tendría ¿cuántas fronteras? Una, el anillo. Tendrías dos fronteras, una en un lado y otra en otro. Es un ejemplo que voy a discutir en un segundo. Un cilindro infinito es un ejemplo particular de un cilindro finito. Vale. No veo más preguntas, así que voy a continuar. En este caso tenemos un espacio sin frontera y asociamos el espacio de Hilbert asociado a... eh, vale, sí, hay una pregunta. En su definición del espacio entero usted dijo compact manifolds. Bueno, estaba hablando de closed manifolds. Para empezar, aquí empecé con compactos sin frontera, los casos cerrados, pero se pueden relajar las suposiciones. Por ejemplo, aquí estamos relajando la suposición de cerrado, perdón, de que no tenga frontera. Em, la definición, la condición de que sea compacto o no compacto no es muy importante. Lo que estaríamos diciendo es si en un submanifold, em, dentro del manifold, tenemos el estado fijado o si lo que estamos fijando es el comportamiento asintótico de los campos. En cualquiera de los dos casos, el mismo tipo de definición funciona. Vale. En este caso no tenemos ninguna frontera. Tenemos el conjunto vacío como la frontera. Y tengo que especificar qué decimos para el espacio Hilbert asociado a un conjunto vacío. Por consistencia vamos a decir que esto es el, los números complejos. Esto es consistente porque ahora si aplico mi receta general, lo que tengo es un homomorfismo so, Z de un espacio MD sin frontera. Es un homomorfismo de C a C. Esto es lo mismo que decir, es un número complejo y es un número complejo, es la función de partición en MC, como lo he definido antes. O sea que por consistencia vamos a imponer que
el espacio Hilbert asociado a un conjunto vacío es los números complejos. Un ejemplo quizá más interesante es que si tengo algo de este estilo, tengo un M aquí, dimensión D, y un N, dimensión D-1. Esto va a ser un homomorfismo de espacio Hilbert en N a los números complejos, o si quisiera, podría decir... Opa, no, no, no. Em, no, pronto. Esa función de partición es invariante bajo deformaciones que resuelven Genus. No, de momento no estoy diciendo que esto es una teoría topológica. Estas definiciones funcionan, bueno, funcionan. Estas definiciones se entienden mejor para teorías topológicas, pero son igualmente válidas para teorías no topológicas. Ujú. Muy bien. En ese caso tenemos un homomorfismo de... Ay, Dios. Tenemos un homomorfismo del espacio de Hilbert asociado a esta frontera y el espacio de Hilbert asociado a esta frontera, que es los números complejos. Un homomorfismo de un espacio de Hilbert a los números complejos se puede entender también como el dual del espacio de Hilbert asociado a D-1. O sea que lo que estamos definiendo cuando escribimos una cosa así es que... sí. Esto define un homomorfismo de este espacio de Hilbert, es decir, un elemento del espacio dual, y esto es lo que notamos normalmente como bra. Es un bra asociado a un manifold, así que voy a usar la notación bra de este manifold. Y esto es un elemento de dual de -1. Satisface la propiedad que si ahora fijo qué está pasando... ah, aquí no he fijado qué pasa en el boundary, pero si ahora fijo qué pasa en el boundary, dando un estado en el boundary, en un estado sí. Esto es la función de partición con boundary condition. Sí, pero también se puede entender en nuestro lenguaje de homomorfismos como el producto entre MD y sí. ¿Vale? Voy a enfatizar esto porque es un punto importante. Si tengo un manifold con frontera y no digo qué está pasando en la frontera, lo que estoy construyendo es un bra, un elemento del espacio Hilbert dual de la frontera. Y para construir el bra en sí, bueno, uno puede definir un bra evaluándolo en todos los estados. ¿Y cómo lo evalúo en cualquier estado? Es, una vez que fijo las condiciones en la frontera, puedo hacer la paz integral con esas condiciones de frontera y eso es un número complejo, que es el resultado de aplicar el homomorfismo. El siguiente paso quizá es pegar manifolds. Podemos construir manifolds pegando distintos manifolds. Cuando pegamos paridades, imaginemos que tenemos una variedad de este estilo. Y tenemos otra variedad, no sé,
algo así, algo distinto, y las podemos pegar. Según lo que acabo de discutir, a esta variedad le asociamos se llama esto M, le asocio un bra que es MD, y a esta le voy a asociar otro estado que es llamar P, y le asocio un estado PD. El espacio de Hilbert y su dual son isomorfos, o sea, este espacio y este espacio son isomorfos en mapa 1-1, pero en este lenguaje de geometría quiero siempre tener en cuenta la orientación de los espacios. Como estos bordes, estas fronteras tienen orientación opuesta, los puedo pegar, así que tienen orientación opuesta, voy a considerar que viven en espacios de Hilbert duales. Y esto es porque si ahora pego esto y construyo el manifold, eh, que es la unión de estos manifolds, esto me da un número complejo. Ah, sí, gracias. Esto me da un número complejo, que es Z, de este manifold, que es la unión de M con P, y lo voy a interpretar como el inner product del bra M con el ket P. Una manera de entender esto en un lenguaje de teoría de campos más habitual, quizá, es que podemos, cuando hacemos la suma, cuando hacemos el pegado, vamos a sumar sobre todas las configuraciones intermedias de campos en la zona de pegado. O sea que lo que podemos entender es que estamos introduciendo el operador unidad aquí, pero el operador unidad se puede escribir como la suma sobre todos los estados de, el get y el bra, como es habitual en mecánica cuántica. Entonces el pegado es básicamente sumar sobre todas las configuraciones intermedias. Em, ¿Qué más podemos hacer con este lenguaje? A ver, podemos hacer un homomorfismo. Había antes una pregunta de un cilindro, pues hacemos una especie de cilindro aquí. Y de nuevo, no estoy fijando qué pasa en las fronteras. Supongamos que tenemos dos fronteras así y hay algún manifold entre ellas, una variedad entre ellas. Y tenemos un espacio de Hilbert aquí y un espacio de Hilbert aquí. Según mi receta, esto es un homomorfismo entre H1 veces H2 y los números complejos. Ahora estoy diciendo que si a este manifold le llamo N1 y N1 y este manifold le llamo N2, si N1 es igual a N2 con la orientación cambiada, lo que tenemos es que H1 es H2 dual, como comentaba antes. Y lo que implica es que estos homomorfismos que estoy construyendo se pueden entender también como homomorfismos de H1 a H2. Es decir, son mapas de H1 a H2. Y... Joder, ¿qué estoy diciendo? Perdón. De H1 a H1. Ahí estamos. Son mapas de H1 a H1. O sea que podemos entender configuraciones de este estilo como operadores que nos mapean estados en H1 a estados en H2. Estos homomorfismos nos mapean estados en H1 a estados en H1. ¿Y cómo los construimos en la práctica?
Estos son operadores. Y en la práctica están construidos de la siguiente manera. Si uno toma un operador definido por un manifold de este estilo, con las dos fronteras iguales, y construimos el producto de linear product con dos estados arbitrarios del espacio de Hilbert, esto es simplemente la función de partición en esta especie de cilindro, donde he fijado mis condiciones de contorno con Si1 y Si2. Y un caso particular es cuando tomo este manifold d-dimensional, que es un cilindro, es un intervalo, es un intervalo de longitud tau, veces un manifold fijo, déjame llamarlo N1. Entonces tengo una imagen de este estilo. Este operador de aquí, que actúa en el espacio de Hilbert para n, es simplemente Hn. El operador de evolución hamiltoniana. Vale. Esto quizás sea un poquito rápido, pero vamos a usarlo en el resto del lecture, así que vamos a tener un poquito más de práctica. Es un buen momento para tomar un descanso de 5 minutos. Vale, muy bien. Sí, quizá mencionar que esto se entiende mucho mejor en el caso topológico. Se conoce como los axiomas de Atiyah y Segal. Em, pero se espera que sea lo mismo, que algo parecido funcione en el caso de teorías cuánticas de campos físicas o más interesantes que las topológicas. Perdón, lo que quería haber dicho, perdón. En el caso topológico y con formal field theory. Y estos son los axiomas de Atiyah y Segal. Se espera que esto sea verdad en teorías también más interesantes que las topológicas y las teorías conformes, pero de momento no usamos una formación completa. Vale. En cualquier caso, voy a tomar este punto de vista. Y voy a explicar cómo se entienden simetrías desde este punto de vista. En nada de lo que he dicho, en nada de lo que he dicho se requiere que tengamos una formulación en términos de campos o que tengamos un Lagrangiano. Cuando explicaba cómo evaluar si tenemos campos y si tenemos Lagrangianos, hablaba de paz íntegras, pero en general lo único que alguien me tiene que dar es estos homomorfismos que estaba describiendo y en principio estos homomorfismos caracterizan de manera única la teoría que tenemos. En la práctica hay que dar un poco más de información, bueno, hay que dar más información, no solo qué pasa en espacios de dimensión D con fronteras,
pero también qué pasa en espacios de dimensión d-1 con fronteras y demás. Y en parte entender qué pasa en estos casos es por lo que estas formulaciones no se entienden muy bien en el caso de teorías más complicadas. Pero bueno, con lo que he dicho es suficiente para lo que quiero contar de simetrías. Empezamos de nuevo de la caracterización que tiene la acción de una simetría en un operador. De la siguiente manera, uno tiene algún operador U que actúa por conjugación con alguna representación. En términos geométricos, ¿qué tenemos? Tenemos algo así. Tenemos un espacio de Hilbert en el que van a actuar estos operadores. Define algún tipo de homomorfismo entre espacios de Hilbert. Y aquí, para definir el homomorfismo, en vez de actuar solamente con geometría, voy a introducir defectos. De aquí pues son este color. Tengo mi operador U, tengo mi operador U dagger y tengo O. Y lo que estoy diciendo es que actuar con estos operadores es lo mismo que actuar con un operador local que está dado por R de G. Aquí estoy separando los operadores, la acción de los operadores UG y UG dagger, UG daga. Los estoy separando en la dirección vertical para hacer el dibujo un poquito más claro, pero en principio están en la misma posición temporal. Recuerdo que la dirección, en este caso aquí tenemos cilindros, esta dirección de aquí es la dirección temporal euclídea. O sea, en principio queremos pensar que todas estas cosas están una encima de otra, con alguna regularización que nos dice cuál actúa primero. Vale. Ahora, si UG es un generador de simetría, quizá una cosa que debería decir antes de decir cualquier otra cosa. He dibujado los operadores UG como operadores que están localizados en el tiempo, esta dirección temporal, pero que me cubren todas mis direcciones espaciales. Esto lo he hecho porque recuerdo que en el caso de una simetría tengo que UG es E a la I alfa Q y Q es la integral en las dimensiones espaciales, pongamos que tenemos 3, de J0. En el caso de que tenga una corriente continua, este es el caso, mis operadores que generan la simetría están construidos a partir de integrales en el espacio, es decir, son operadores que ocupan todo el espacio, y en general mis generadores de simetría van a ser objetos que son de codimensión 1 en el espacio-tiempo. Si UG es un generador de simetría, entonces tengo que conmuta con el hamiltoniano, porque Q conmuta con el hamiltoniano, y esto implica
que hay invariancia bajo em, e- evolución hamiltoniana, evolución en el tiempo. Es decir, que si tengo un dibujo de este estilo, y pongo el operador en una posición temporal fija, aquí, por ejemplo, esto va a ser igual a esta configuración donde el operador está en otra posición temporal. Puedo deformar el operador hacia arriba y abajo en el tiempo sin, sin cambiar los correladores. Esta es una manera más geométrica de pensar en la afirmación habitual que las cargas están conservadas en el tiempo. Aquí lo que estamos pensando es que los operadores, cuando los metes dentro de la paz integral, los puedes meter en cualquier posición temporal y no cambian el valor de la paz integral. Una cosa que hay que tener en cuenta es que esto no es verdad. En un momento voy a explicar por qué. Si meto operadores cargados. Es decir, si intento hacer el mismo dibujo, pero ahora con operadores cargados, un operador cargado aquí, por ejemplo, esto no es igual al proceso en donde he movido el operador UG, el operador conservado de carga, en el tiempo. Al intentar moverlo cruzando este operador cargado, voy a obtener ciertas correcciones que voy a estudiar. Entonces los operadores cargados generan anomalías globales al menos. No es exactamente una anomalía, no. La afirmación habitual de que los operadores cargados están conservados, perdón, que los operadores de carga, los UG, están conservados en el tiempo, está corregido si uno introduce un operador O que está cargado, porque lo que estás haciendo es, en ese punto del espacio-tiempo, estás introduciendo una carga nueva, estás creando carga. Obviamente la carga no se conserva si creas carga en un momento del tiempo. Esa corrección se traduce en el hecho de que el 1 conmuta con H. Es un poquito más complicado. Si esperáis un segundo, voy a hacer los detalles. Vale. En el Euclidio, epa, en el Euclidio, em, el tiempo está en pie de igualdad. Con las direcciones espaciales. Es decir, voy a asumir eh, invariancia de Lorentz euclidea, invariancia rotacional euclidea. Y esto me implica que lo que quiero es tener que el conmutador de mis cargas o de mis U's con el tensor energía-momento es cero. Es decir, que los correladores con inserciones de UG son invariantes
bajo deformaciones de UG. De nuevo un dibujo. Si tengo una inserción aquí de un operador, esto es UG, y voy a asumir que no hay partículas cargadas. Esto es lo mismo que la misma configuración, pero ahora puedo deformar esto como quiera. Vale. Para probar esto, en el caso de que tenga corrientes conservadas, utilizo la generalización cuántica del teorema de Nether, que se llaman las Word Identities, y funciona así para simetrías continuas. Esto lo probamos a partir de las identidades de Word. Es lo que me dicen. Si intento calcular la divergencia de mi corriente cuando he insertado operadores en ciertas posiciones, supongamos que tengo n inserciones puntuales de operadores. Esto me dice que la divergencia de la corriente no es cero. La divergencia de la corriente está localizada en mis inserciones. Entonces tengo una suma de 1 a n con delta functions, sitios donde no tengo conservación de corriente, de la inserción de los otros operadores. La variación del operador o i bajo la simetría y luego los otros operadores. Aquí he denotado como variación de OI la transformación bajo la simetría de OI del operador este. Es la variación infinitesimal bajo la simetría generada por J. Ejemplo, si la simetría es 1 y OI tiene carga QI, entonces variación de OI es QI OI. Esto es la Word Identity, es la generalización del tema Nether clásico a situaciones cuánticas. Una cosa que es inmediata es que si no tengo inserción de operadores cargados, si estos no están, entonces la parte de la derecha aquí es cero y lo que tengo es que la divergencia de J
es igual a cero dentro de un correlador. Esto es precisamente el teorema clásico de Nether. Pero si tengo inserciones de operadores cargados, la divergencia no es cero, la divergencia está localizada en las posiciones de las inserciones y la divergencia está dominada o está dada por la carga de los operadores cargados. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vale, no hay ninguna pregunta, así que voy a continuar. Todo esto es más fácil de formular y de entender en el lenguaje de formas diferenciales, así que es lo siguiente que voy a hacer. Voy a dar un pequeño resumen de formas diferenciales y luego voy a explicar, bueno, seguramente en la siguiente lecture, cómo a partir de esta identidad de Word puedo probar o puedo entender qué está pasando en este tipo de proceso. Pero me hace falta un poquito de tecnología, así que la voy a resumir. Vale. Em, Si hay una pregunta, para simetrías discretas siempre se cumple que UG temu nu o es algo extra que se debe asumir. No, es algo extra que debes asumir, sí. Em, Tienes que asumir que tu simetría conmuta con el general de Lorentz, más o menos quieres decir que tu teoría es Lorentz invariante. Hay trabajo reciente en lo que se llama subsystem symmetries. A veces puedes tener simetrías que están definidas en algún subespacio del espacio-tiempo, pero no en todo el espacio-tiempo. Aquí estoy asumiendo que tenemos la simetría en todo el espacio-tiempo. Muy bien. Em, Quizá la pregunta que ha habido antes en Zoom era si estabais familiarizados con formas diferenciales y cohomología, pero quizá conviene separar las dos preguntas. Em, Quizá podéis levantar la mano los que estéis familiarizados con formas diferenciales. Vale. Asumo que la persona que está aplaudiendo no está familiarizada con las formas diferenciales. Em, y es más o menos la mitad de la gente, o sea que sí, yo creo que tengo que explicarlos. Vale, muy bien. Sí, es como un tercio, la mitad de vosotros que sabéis de formas diferenciales. Así que para el resto voy a hacer un resumen rápido. Quizá para el siguiente lecture, si algo de lo que digo es demasiado rápido y no lo entendéis, podéis mirar el libro Nakahara, que está muy bien explicado. Pero voy a dar un resumen rápido para poder proseguir. Que denoto E1, n una base del espacio tangente. Normalmente eligiendo coordenadas. Uno tiene que E1 es la parcial con respecto a x1 y n es la parcial con respecto a xn. Vale, las formas diferenciales actúan en el espacio dual del espacio tangente. Definimos una base dual. Lo voy a llamar EI, tal que EI evaluado en EJ es delta IJ.
el espacio generado por estas formas duales es el espacio cotangente. Eligiendo coordenadas. Opa. Eligiendo coordenadas. Normalmente escribimos EI como DXY. Ah, hay una pregunta. Ah, no sé si es una pregunta o alguien que se ha olvidado de bajar la mano. Sí. Vale. Esto es lo básico, ¿no? Uno tiene un espacio, una variedad, en cada punto tiene un espacio tangente, de tangentes en ese punto, y construimos un espacio dual. Las formas diferenciales son objetos del espacio dual, básicamente. Em, una de las operaciones más importantes es que podemos multiplicar estas cosas. Hay un producto exterior. Normalmente se le conoce como el wedge product. Tal que multiplicamos estos generadores del espacio cotangente de manera antisimétrica. Es decir, tomamos el producto tensorial de x y xj y luego cambiamos el orden de tal manera que esto sea antisimétrico. Es decir, que tenemos dxy wedge de xj es menos dxj wedge de xy. Y en general, si uno escribe dx y1 wedge de x y p, esto es el alternating producto alternante de dos combinaciones que no puedo hacer. Perdón, debería haber dicho suma alternante. De todas las permutaciones. Eso es permutación y 1. Básicamente uno pone los signos de tal manera que el objeto resultante sea totalmente antisimétrico. Cada vez que uno intercambia dos índices obtiene un signo menos. La fibración definida por estos espacios duales es, llamamos así, lambda p dual de nuestro manifold. Ahora, ¿qué tenemos aquí? T de m es el espacio tangente de nuestro manifold. La estrella quiere decir dual, o sea, este es el dual del espacio tangente, es decir, el espacio cotangente. Y lambda p quiere decir el producto antisimétrico, en este sentido, que ponemos signos menos, como aquí, de copias del espacio cotangente. Y una forma diferencial son secciones de este fibrado. Eligiendo coordenadas, esto es algo como lo siguiente. Tenemos omega p's, que son las sumas sobre coeficientes
cada punto y luego tenemos los wedge products que hemos definido antes. Vale. Muy bien. Espero que la intuición geométrica esté más o menos clara. De nuevo, empezamos del espacio tangente en cada punto. Estos son cosas duales y ahora decidimos básicamente poner coeficientes a estas formas duales en cada punto. Por lo que tenemos un fibrado. Para una sección de un fibrado. En cada punto elegimos un generador del espacio tangente. Cotangente. Vale. El producto en estos fibrados, producto que definí antes, induce un producto en estas secciones que tiene una propiedad bastante útil. Em, es casi conmutativo, excepto que en algunos casos tiene un signo menos. Eh, Recuerdo que el P y el Q aquí se ponen que son distintos. Es un P. El P y el Q aquí son los grados de estas formas diferenciales, es decir, cuántas de estos generadores del espacio cotangente tengo cuando construyo la forma. También tenemos una derivada que se comporta bien bajo el producto. Si tengo la derivada de un producto de formas diferenciales, es la derivada del primero veces el segundo, más un signo, el primero veces la derivada del segundo. Y también tiene la propiedad de que si tomo la derivada dos veces, me da cero. ¿Qué más? Hay una integral quizá, dejadme dar un nombre, eh, denotamos omega p en M al espacio de formas diferenciales, es decir, secciones de grado P. Y si escribo esto así, entonces la derivada me manda de omega p a omega p más 1. ¿Qué más? Tenemos también una integral, que es un mapa, si uno integra en M, nos manda de formas, que es d-dimensional, nos manda de formas d-dimensionales a los números complejos. Y tiene la propiedad
que satisface Stokes, el teorema de Stokes. Es decir, que la integral sobre m de derivada de alguna forma coincide con la integral sobre la frontera de m, si es que la tiene, de la forma omega. Y finalmente, tenemos la estrella de Hodge. Este es un mapa que nos manda formas diferenciales de grado P en alguna variedad de dimensión D a formas diferenciales de dimensión D menos P. Con la propiedad de que si uno toma la estrella y otra la estrella, esto es casi la identidad, excepto que tenemos un signo. Es -1 a la P veces D menos P veces S con S igual a 1 en el euclidio y S igual a -1 en el lorentziano. Este imagino que sea muy rápido para los que no están familiarizados con formas diferenciales. En ese caso os animo a mirar estas cosas porque en la siguiente lecture lo que voy a hacer va a ser usar este formalismo para entender qué pasa con los operadores de carga, porque son invariantes topológicos y por qué pescan fases cuando cruzan operadores cargados. Yo creo que este es un buen momento para parar.